interventor. Un agente especial interventor es un auxiliar de la justicia, un particular investido de funciones públicas transitorias. En ese orden de ideas, si bien yo soy nominada por la Superintendencia Nacional de Salud, mi actuación es independiente y autónoma. A mí me nombra la superintendencia y me vigila la superintendencia para establecer que los efectos de la medida se cumplan, pero no tengo relación de subordinación con ella. ¿Y por qué ella le decía entonces, me firma el contrato, me presenta la renuncia? Bueno, básicamente porque como la facultad nominadora la tiene la Superintendencia Nacional de Salud, pues el que puede nombrar puede remover. Y en ese mismo orden de ideas, pues la superintendencia en este caso tiene la facultad de remover mi cargo. Claro, ahora la capacidad para removerlo no quiere decir que ya sea su superior jerárquico. Así es. ¿Y la removió porque usted no firmó el contrato? Básicamente hay un acto administrativo mediante el cual se remueve, en el cual se manifiesta que la causal de remoción es unos indicadores relacionados con seguridad del paciente. Manifiestan que comparan dos periodos y dicen que ha disminuido el indicador y por ende, digamos que se toma como una mala gestión, y adicionalmente a eso, lo que se establece es que tienen o como se va a hacer, digamos que la contratación del buque hospital, les da miedo que se dé una mala gestión. O sea, son las dos razones que expone básicamente el acto administrativo. Sin embargo, después de la llamada que ustedes ya conocen, considero que el motivo real de mi remoción está directamente relacionado con la no suscripción del buque hospital. Bueno, es que ya le dicen en la grabación, o firman el contrato o se van, ¿no? Así es. Sí. ¿Y por qué no firmó el contrato usted, doctora Baracaldo? Estamos hablando de un contrato para un buque hospital que iba a navegar el Amazonas, que iba a llegar, que estaba, en teoría, que iba a estar dedicado a funciones de salud en la capital del Amazonas, en Leticia. ¿Por qué no lo quería firmar usted? Bueno, hay muchas razones, pero digamos que iré a las razones más importantes. La primera razón, presupuesto. Hay que tener en cuenta que el Hospital San Rafael de Leticia es un hospital intervenido por temas financieros. En ese orden de ideas, todos los contratos que suscriba la entidad, sin duda alguna, deben tener una evaluación del impacto que pueden llegar a tener dentro de las finanzas del hospital. En este caso, el contrato de los 55.000 millones tiene 3 fases. Una construcción, la segunda dotación y la tercera transporte. Transporte del buque desde Cartagena hasta Leticia. ¿Qué ocurre? Inicialmente ese contrato o ese proyecto está avalado o tiene el presupuesto asignado por parte del ministerio mediante una resolución, la resolución 1315 del 2024. En esa resolución se asigna la cifra de 55.000 millones. Después de agosto del 2024, cuando se asignan los recursos, vale la pena señalar que los recursos no han llegado a la ES hasta el momento, o no hasta que yo me fui. Ese es, digamos que la cotización de ese buque cambia en noviembre del 2024. Y pasamos de un proyecto que en su totalidad cuesta 55.000 millones a 73.000 millones. ¿Por qué? Porque Cotecmar, que es la empresa fabricante, manifiesta que no puede sostener los valores porque la guerra en Ucrania, bueno, todo lo que se viene presentando a nivel mundial que cambia el precio del acero, la plata, que es un material. Los 55.000 millones, ¿quién los ponía? El Ministerio de Salud. Si los ponía el Ministerio de Salud, ¿usted por qué no quería firmar? Porque, como le vengo diciendo, cuando se modifica el valor, nadie manifestó quién iba a poner el restante de los 55.000 millones. El lío son los 18.000 millones de pesos adicionales. Claro, eso por un lado. Cuando Cotecmar cambia el precio del buque Exactamente. hospital. Digamos que a mí lo que se me manifestó fue, puede ser un proyecto por fase, sin duda alguna, pero yo como ordenadora del gasto debo planear la contratación, y planear la contratación significa que yo debo tener la claridad de dónde van a salir los recursos de las 3 fases. Adicionalmente a eso, para que se esté claro, el sostenimiento conforme a la estructuración del proyecto, y cuando hablo de sostenimiento es ya en curso, ya operando, anualmente se estimaba entre unos 16.000 y unos 18.000 millones de pesos anualmente, que
Y cuando se preguntó quién iba a asumir ese precio, ese valor, quién iba a costear la operación del buque hospital, también se me manifestó que no preguntara, que por ahora me concentrara en contratar la construcción. Claramente, como les manifiesto, cuando se es ordenador del gasto, no se puede perder de vista no solamente como tal la contratación del proyecto, sino adicionalmente a eso todo lo que conlleva el funcionamiento. Doctora Baracaldo, ¿por qué supone usted que le decían mejor no pregunte? Bueno, pues básicamente usted sabe que en el tema público, en el ejercicio público, pues todo debe constar por escrito mediante un acto administrativo o mediante algo que genere fuerza de ley. En este caso, pues la voz de una persona pues no genera esa confiabilidad, y en ese orden de ideas pues hay que ser, digamos que lo más sensato frente a la inversión, y hay que, digamos que, revisar efectivamente cuáles son esas posibles fuentes. Si desde el punto de vista legal no existen esas fuentes de financiación, pues eventualmente esa es una situación a la que hay que prestar atención para poder suscribir un contrato de esta envergadura. Claro, doctora Baracaldo, dejando claro que este era un problema de plata y que esa era la razón por la que usted no quería firmar el contrato, ¿por qué el afán de la superintendencia, de la superintendente Beatriz Gómez Consuegra, que es la esposa del ministro? ¿Por qué tenía que quedar el contrato firmado hoy mismo, como decía ella en la llamada? Bueno, inicialmente ella sugería que era porque la cotización, la segunda cotización, la de los 73.000 millones, se vencía el 31 de marzo. Sin embargo, debido a que estábamos en el proceso contractual, yo le solicité directamente a Cotecmar que extendiera el plazo, porque estábamos todavía en una etapa precontractual. Estábamos revisando matriz de riesgos y estábamos revisando todo el tema que, digamos que relacionado con la elaboración de los estudios previos del contrato. En ese orden de ideas, ella manifestó inicialmente que tenía que ver con el vencimiento del plazo de la cotización. Sin embargo, cuando yo solicito la cotización, me dicen que a mí quién me autoriza para solicitar la cotización, y adicionalmente pues pasa lo que ustedes ya conocen en el video. Sí, doctora Baracaldo, este domingo el Ministerio de Salud emite un comunicado donde dice que el proyecto sería financiado a través de dos vías. Por un lado habla del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, y por otro lado bajo el financiamiento directo desde el Presupuesto General de la Nación del Ministerio de Salud. ¿Eso estaba estipulado de esa manera en el contrato que a ustedes les presionó para firmar la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Bueno, hay que señalar que este proyecto hace parte del Plan Bienal de Inversiones del Departamento del Amazonas, y que para que el proyecto, digamos que surja de esa manera, tienen que surtirse dos viabilidades, una de la Secretaría de Salud Departamental y otra del Ministerio. En esa viabilidad del Ministerio se manifiesta que efectivamente la construcción del navío está financiada por el Presupuesto General de la Nación, pero nada se señala con relación al sostenimiento. Cuando cambia la fuente, cuando cambia el valor, por decirlo de alguna manera, pues tampoco se hace de manera formal o se demuestra de manera formal la fuente de financiación. Sí, doctora Baracaldo, usted nos cuenta que llegó a este cargo allí en el Hospital de Leticia el 4 de septiembre del año pasado. ¿Cuándo empiezan las comunicaciones con la esposa del ministro? ¿Cuándo empieza a llamar preguntando y acosando por firmar el contrato? Bueno, inicialmente cuando yo me posesiono, días después, me llama directamente el Ministerio de Salud. Me pregunta qué me entregan alrededor de, qué documentación tengo alrededor del buque hospital. Yo les manifiesto que no tengo documentación y que requiero que reconstruyamos el proyecto, pues porque en el Hospital San Rafael no reposaba ningún documento relacionado. Finalmente ellos me remiten la documentación y yo empiezo a armar, digamos que la carpeta o el expediente digital del proyecto. Mi contacto inicial definitivamente sí es con el ministerio. Posteriormente, cuando empiezan a presentarse problemas con el departamento, con el Comité de Política Fiscal del departamento a la hora de autorizar vigencias futuras para poder suscribir el contrato, intermedia la Superintendencia Nacional de Salud y dice que es un proyecto del orden nacional y que definitivamente pues se hace necesario esa suscripción.
A nosotros, a los interventores, nos hacían unas reuniones de carácter, digamos, frecuentemente. Todos los interventores de las ESES y el Superintendente Nacional de Salud y la Superintendente Delegada de Medidas Especiales y la Directora de Medidas Especiales. Sí, doctora Baracaldo, ¿por qué, y aquí me pierdo un poco, por qué si el Ministerio de Salud dice que los recursos provenían de el Hospital San Juan de Dios por una parte, hablo del buque hospital, y de otra parte del propio Ministerio del Presupuesto General de la Nación, ¿por qué la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la doctora Beatriz Gómez, termina presionándolos a ustedes? ¿No debería haber presionado a su esposo? Quiero decir, a Guillermo Alfonso Jaramillo, siendo que el presupuesto no dependía de Amazonas ni del Hospital San Rafael. Pues básicamente, efectivamente la superintendencia en este caso no tenía relación porque el presupuesto venía inicialmente del ministerio. Sin embargo, pues como lo manifiesto, no estaba completamente justificado la totalidad del presupuesto y por ende, pues cada día se hizo la presión más fuerte. Doctora Baracaldo, cuando usted hablaba con la doctora Gómez, que es superintendente delegada para prestadores del Servicio de Salud de la Superintendencia de Salud en Bogotá, ¿usted hablaba con una funcionaria de la superintendencia o usted sabía que era la esposa del ministro de Salud? Creo que es una situación de conocimiento público. Sabía claramente que era la esposa del ministro. En varias oportunidades cuando tuvimos reuniones se acercó y me preguntó cuál era el estado de la contratación y sí, yo sabía quién era. Sí. ¿Y en su concepto ella actuaba como superintendente delegada o como esposa del ministro de Salud? Inicialmente pensé que actuaba como superintendente delegada. Sí. ¿Y en qué momento cree usted o en qué momento sintió usted que cambió el rol de quien la llamaba, de superintendente delegada a esposa del ministro Jaramillo? Digamos que las últimas semanas fueron bastante complejas. La única vez que ella se comunicó telefónicamente conmigo fue esa. Antes se comunicaba conmigo la directora de Medidas Especiales, que es una persona que está subordinada a ella. Ella fue la que siempre se comunicó conmigo, diciéndome que cuál era el estado del arte. Me decía básicamente que yo era la ordenadora del gasto, que no entendía por qué dilataba el proceso. Entonces digamos que ya siento que la situación se llegó a un momento en donde ya no pudo soportar la presión y definitivamente me llamó y efectivamente ocurrió lo que ustedes ya conocen. Sí, doctora Baracaldo, las llamadas, las conversaciones siempre eran en esos términos, con gritos, con amenazas, con intimidaciones. No, cuando me hicieron, digamos que el proyecto era importante tanto para la superintendencia como para el ministerio y en muchas oportunidades se me hizo seguimiento con reuniones por Teams, tanto al hospital como también en conjunto con Cotecmar, el contratista en este caso, pero digamos que sí se me recordaba mucho que yo era la ordenadora del gasto, que en ese orden de ideas no entendían la dilación, que digamos que la presión sí fue muy fuerte inicialmente, manifestándome que yo era la responsable y que no entendían por qué no firmaba. Eso por un lado. Ya posteriormente la presión ya viene directamente de ella. Sí, doctora Baracaldo, si era la primera vez que usted hablaba con la esposa del ministro, ¿por qué grabaron la conversación? Bueno, básicamente ocurre algo y es que es normal que te llamen y te digan, porque de hecho antes de esa llamada hubo una reunión por Teams para verificar cuál era el estado del contrato. En esa reunión por Teams, en este caso mi abogado y yo, lo que establecimos fue, mire, efectivamente tenemos una etapa precontractual donde hay unos estudios previos y hay una matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgos se modificó en parte por la última cotización que nos llegó de Cotecmar. Colgamos, digamos que salimos de esa reunión y a mí me pide una funcionaria de la superintendencia que le remita el contacto de mi abogado Mario Castro. Yo remito el contacto y efectivamente, inicialmente, habla la doctora Mónica González, que es la directora de Medidas Especiales, y manifiesta pues que no entiende por qué ocurren todos ese tipo de cosas y está molesta, pero toma la vocería la doctora Beatriz y pasa lo que ustedes manifiestan. Se graba porque es realmente las maneras, primero, no son las mejores, y dos, porque efectivamente a mí ya me habían dicho en otros momentos que si no lo hacía tenía que dar un paso al costado.
ya me lo habían dicho. Entonces, básicamente esa fue la razón. Doctora Baracaldo, ¿es normal que un funcionario, en este caso la esposa del ministro Jaramillo, de la Superintendencia de Salud, que está encargada de la vigilancia del funcionamiento del sistema, esté interesada en temas de contratación? ¿Eso es habitual? No, de hecho, como le manifiesto, el agente especial interventor en este caso tiene autonomía para evaluar la conveniencia de proyectos y establecer si suscribió o no contratos. En lo particular tenía una presión importante porque se trataba de una contratación de un proyecto del nivel nacional. Siempre se manifestó que estaba relacionado con el Hospital San Juan de Dios y con otros 2 navíos, uno que está en construcción y otro que no ha iniciado ningún tipo de ejercicio. Entonces, digamos que entendía yo la envergadura del proyecto, ni más, digamos que para mí era claro. Pero voy a un punto, en general, ¿estaría dentro de las funciones de la Superintendencia de Salud presionar para que se firmen contratos? No está. No está. ¿Y usted por qué supone que estaban presionando para que se firmara un contrato de 55 mil millones de pesos, doctora Baracaldo? Bueno, yo no puedo establecer razones de las cuales que no conozco, porque no podría ser una aseveración de ese tipo. Sin embargo, claramente pues puede existir una relación directa entre el interés del ministerio y obviamente en este caso la doctora Beatriz, que presiona por el contrato. Vale. Es la doctora Lina Baracaldo, que era la interventora del Hospital San Rafael, está ubicado en Leticia. ¿Quién firmó la resolución de destitución, de remoción de su cargo como interventora, doctor Baracaldo? Quien me nomina es quien me remueve, el Superintendente Nacional de Salud. ¿Que es el doctor Rubiano? Ajá, sí, señor. O sea, lo que pasó es que la doctora Gómez le dijo a Rubiano, echemos a la señora Baracaldo. Sí, creería yo que fue de esa manera. Vale. Sí. Doctora Baracaldo. Néstor, una última pregunta, doctora Baracaldo, porque usted comenzando la entrevista nos dijo que los interventores de IPS en general actúan como operadores de la justicia, como auxiliares de la justicia, creí entenderle. Sí. La doctora Beatriz Gómez, esposa del ministro Jaramillo, en su opinión, ¿podría haber actuado a través de un constreñimiento ilegal a la justicia? ¿Usted podría eventualmente denunciarla por eso? Sí, considero que sí hubo un constreñimiento. Claramente al no tener subordinación, eventualmente la presión para la firma del contrato no se debió haber presentado. ¿Y usted va a tomar alguna acción legal en ese sentido? Digamos que estoy en la evaluación correspondiente porque ya digamos que tendré que hacer los análisis, no solamente con eso, sino con todo el ejercicio correspondiente. Sí. ¿Usted está en Bogotá en este momento? No me atrevo a decir mi ubicación porque ya he recibido llamadas intimidantes. ¿Ha recibido llamadas intimidantes de? Sí, señor. No, de personas que no conozco. ¿Amenazarla? Sí. ¿Y qué le dicen? Que tenga cuidado. Y que tenga cuidado es porque está metiéndose donde no debía. Bueno, no son tan explícitos, pero sí me llaman a decirme que tenga cuidado. Vale. Lo lamento mucho, doctora Baracaldo. Gracias por estos minutos. A ustedes. Muy amable. Que esté es bien. La interventora Felipe 7 de la mañana, 18 minutos. Sí. La interventora. Esta es la historia de un contrato. El contrato es por un buque hospital. El buque está en Cartagena, debía llegar a Leticia. La historia de un contrato que tiene que ver mucho con una delegada de la Superintendencia de Salud, que usted no sabe, Felipe, si actúa como delegada o si actúa como la esposa del ministro de Salud. O ambas, Néstor. Dice el ministro de Salud que él pidió un informe técnico jurídico y que encontraron que no había impedimentos, que ella puede ejercer su cargo en la Superintendencia de Salud y que él puede seguir siendo ministro, dice el ministro, ¿no? Uh-huh. Sí, pero aquí le queda una pregunta y es, entonces el Superintendente de Salud es solo un firmón de las decisiones arbitrarias, llamémoslo de alguna manera, que toma la esposa del ministro de Salud. ¿Usted conoce el viejo y conocido refrán, donde manda capitán no manda marinero? Sí, donde manda la doctora Gómez con suegra. No, porque si no hay impedimento, pues entonces que jueguen de frente, que nombren a la esposa del ministro de Salud de superintendente. Sí, porque en teoría es una delegada. Amenaza, ella es subalterna del constriñe, como nos superintendente dice la Rubiano. interventora, ilegalmente la constriñe. Da la orden, la amenaza.
y el superintendente firma, pues entonces nómbrenla de una vez, jueguen de frente. Doy crédito, Felipe. Esta denuncia la hace originalmente Daniel Coronel, Daniel en Coronel, sí, columna, en su columna. Los Danieles, en la revista Cambio. Pero no estoy de acuerdo con el título de la columna. ¿Por qué, Aurelio? Porque es que el título induce a tener repercusión. Si el título fuera "La doctora Gómez Consuegra constriñó a la Tali", entonces la columna no hubiera tenido tanto éxito, llamémoslo éxito entre comillas, porque hay que hablar de los funcionarios, que es la esposa de fulano, que es la sobrina ¿por qué de la esposa de fulano? que es la tía de Sutanejo. Sí, pero está actuando es como delegada de la superintendencia. Es que yo creo que ahora, Aurelio, independiente de la eso doctora me parece una sutileza. Ahí está la bolita. Independiente de que la doctora Baracaldo, independiente. Aurelio, es posible que usted quiera dar en el clavo. Efectivamente, ese es el debate. Si ella estaba actuando como superintendente delegada, que la superintendencia, ¿qué hace, Aurelio? Ejerce una función de vigilancia, de veeduría en el sector. O sea, Aurelio le compra la teoría al ministro Jaramillo que dice que esto es machista y No, es que le misógino. compro la teoría a cualquiera, no al ministro, al que sea. A la gente hay que juzgarla por sus actuaciones, no por sus parentescos. Puede que la doctora Baracaldo, según escuché, tiene la razón en muchas cosas. Contecmar es una empresa además del Estado, ¿no? Es una empresa de donde está vinculado el Ministerio de Defensa, sí, señor. La Armada Nacional. Eso no tiene, pues, digamos, intereses privados. Echémoslo por allí. Lo cual entonces, no quiere decir que eventualmente no haya dudas sobre la contratación que hace Cotemar. Bueno, puede que todo eso sea cierto, ¿no? Pero es el interés, si vamos a ponerla así mejor, es el interés indebido de contratos Aurelio, le pongo, de la doctora Beatriz Gómez suben Consuegra 18 o de la esposa del pesos, ministro. suben Es que es la 18 mil misma persona. Yo mañana puedo hacer, suben 18 mil millones de pesos mañana puedo hacer un contrato. titular que diga la abuela de Aurelio. Uy, horrible, ¿no? ¿Cierto? Que la abuela de Aurelio. Sobrina de Aurelio. No. O la sobrina de Aurelio, como me lo han dicho. Yo en general estoy de acuerdo con usted, pero es que aquí Aurelio, el problema es que los dos están en el mismo sector, trabajan en el mismo gobierno. No, por supuesto. Pero Aurelio, aún así. Aurelio, déjeme hacerle la siguiente consideración. Cualquier superintendente en una empresa de salud intervenida por el Estado, imagínese que hay un interventor en Sanitas, vamos a decir, o en la nueva EPS, y llama a la señora a decirle al interventor: en tal empresa, en tal hospital, que están intervenidos, porque más del 60% del sector de la salud, como usted lo sabe, está intervenido, tomado por el gobierno. Y llama a un señor del gobierno a decirle a ese agente interventor: oiga, ¿qué hubo del contrato? Y da la casualidad de que ese señor que está diciendo oiga, ¿qué hubo del contrato?, es la esposa del ministro de Salud. ¿Todo bien? ¿Le parece todo normal? Hasta la casualidad no me parece. Ok. Néstor, pero ¿por qué como es con vamos a casualidad, juzgar a la señora por la esposa? La doctora Gómez Consuegra se equivocó. Es con casualidad. La doctora Gómez Consuegra se equivocó, según el relato de la doctora Baracaldo. Aurelio tiene razón en que no se trata de un tema del contrato o de un interés individual en el contrato, sino se trata de algo que quizá no estamos viendo acá, y es que efectivamente pues la superintendente delegada está ejerciendo más como primera dama del ministerio, del ministro, que como superintendente delegada, porque claramente sus facultades no están en darle órdenes a los interventores, como nos quedó claro acá. Quien le podría dar una orden al interventor, quien lo podría remover, es el superintendente general. Y ahí está el asunto. ¿Puede el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo nombrar a su esposa superintendente? No, porque él es el nominador directo. Ahí sí se configuraría una inhabilidad. Y entonces, si bien el concepto jurídico que él recibe es correcto, y es que su esposa no, digamos que no hay una inhabilidad para que ella esté en el sector, donde sí habría una inhabilidad es si él la nominara, si él fuera su jefe directo como superintendente general. Y si ella actúa como superintendente general, pues ahí hay una línea gris jurídica que hay que revisar. Sin embargo, Néstor, yo no puedo dejar de pensar que... Lo que pasa, Luis Ernesto, es que usted sabe, por otro lado, la influencia de Guillermo Alfonso Jaramillo en decisiones de gobierno. Es decir, claro, está muy cercano al presidente. Palacio. Es el que manda en la Casa de Nariño. Y en Puso está muy cercano directora al del presidente. DAPRE, puso secretario jurídico.
¿Quién cambió el año pasado al pongamos las cosas en su orden. ¿Quién cambió? Néstor. Ya voy, Héctor. ¿Quién cambió al superintendente Leal por el superintendente Rubiano? Guillermo Alfonso Pues el Jaramillo. ministro. Claro que técnicamente no hay una relación de subordinación, que es lo que está diciendo el ministro de Salud. Pero bueno, escucho comentarios sobre la esposa del ministro o sobre la doctora Gómez, como dice el propio pero ministro. Néstor, no, yo creo que hay que poner las cosas en su Perdóneme, orden, Héctor, en que su orden. termina Luis Ernesto, ya voy con usted. ¿Le parece? Pero sí, lo que quería decir también, Néstor, es que este caso del buque hospital tiene algo muy interesante, y es que, como lo decía aquí la señora Baracaldo, que salió justamente por no firmar el contrato, yo no creo que haya un interés individual en el contrato, ni que con una entidad pública están viendo a ver cómo haya corrupción, no. Yo creo que aquí el punto central es, oiga, si yo compro esta infraestructura, que en este caso era un buque, en otras ciudades es un CAPS, los Centros de Atención Prioritaria. Si yo compro esta infraestructura, ¿de dónde saco la diferencia? Los 18.000 millones de pesos que no me puso el ministerio me puso 55.000 y yo los 18.000 los tengo que sacar de otro lado. ¿De dónde los sacan? De la plata de los medicamentos, de la plata de los servicios. Es que por eso, y tengámoslo muy claro, por eso es que están desfinanciados en muchas ciudades los medicamentos, los servicios de especialidad, las citas se están alargando, porque el Estado está haciendo lo que tanto le critica a las EPS, el Estado haciendo integración vertical, se está gastando la plata de la salud, se la está gastando en infraestructura, y eso no lo podemos permitir. Opiniones sobre el tema del ministro, su esposa, Néstor, el contrato para Leticia, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo para quienes están conectados en el canal de YouTube. Héctor, señor. Néstor, yo creo que aquí todo el mundo estaba haciendo lo que le tocaba, salvo gritar y digamos, malos tratos. Eso es lo único, digamos, que hay reprochable. Pero en lo demás, cada uno estaba haciendo lo que sus funciones le obliga a hacer. La señora esposa del ministro, perdóneme, es que no me acuerdo el nombre Beatriz Gómez. el apellido de ella. Gómez. La doctora Beatriz es en la práctica la jefe de los interventores de los hospitales, porque ella es la superintendente delegada precisamente para esas actividades. Ella es la jefe, y la jefe pues tiene que estar velando porque se consigan los resultados. Sí es la jefe. ¿Quién dijo que la superintendente delegada es jefe de contratación? Entonces, de contratación no, de los interventores. Obviamente, cuando la superintendencia toma una decisión de intervenir en una entidad de salud como el Hospital San Rafael de Leticia, pues tiene que estar pendiente de que el interventor que esa entidad nombra haga lo que tiene que hacer, consiga los resultados que esperan que consiga, y por supuesto que los tienen que llamar. Yo espero que las llamadas de la doctora Beatriz no sean solo al Hospital San Rafael, sino a todos los centenares de interventores que tiene a lo largo y ancho del país. ¿No es cierto que los interventores son independientes? No, ese cuento de que son independientes es falso, porque son de libre nombramiento y remoción del superintendente, Néstor. Y Pero mire, Néstor, cuando nosotros aquí lo hemos hecho muchas veces, hemos reclamado que, por ejemplo, la nueva EPS o Sanitas no han mejorado, sino que han empeorado desde el momento de la intervención. ¿A quién le reclamamos? Pues al superintendente, no al interventor, por supuesto, al gobierno, incluso al ministro. De esos son los que decimos que no están haciendo lo que tenían que hacer, y que entonces ¿para qué intervinieron a Sanitas si no lograron lo que dijeron que iban a lograr? Eso mismo pasa en el Hospital de Leticia, y si el Hospital de Leticia se había comprometido a tener una dotación como esta del buque pues obviamente lo que tiene que hacer la superintendencia, y en este caso la funcionaria encargada de la superintendencia, es estar pendiente de que el interventor haga lo que tiene que hacer. Pero claro, la interventora tenía unas razones, que era, bueno, aquí yo voy a adoptar unas decisiones que pueden generar un detrimento patrimonial y tal. Las razones son relativamente válidas. Ella tampoco me parece que estuviera actuando caprichosamente, porque está dando unas razones. Pero lo importante es que la superintendente, en este caso delegada, la doctora Beatriz, estaba haciendo lo que le tocaba hacer. No lo estaba haciendo de buena manera, pero estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y claro que la superintendencia hace lo que hicieron con la interventora. Si usted pensaría lo mismo, de un delegado, de un funcionario del gobierno, pidiendo que se adjudiquen contratos en este gobierno, no en cualquier otro. Es que esto no es una adjudicación de un contrato, Néstor. El contrato ya estaba adjudicado.
me firma el El contrato. contrato ya estaba adjudicado y es un contrato con la Armada Nacional. Cotecmar es una entidad separada, pero es prácticamente una dependencia. No es así correctamente desde el punto de vista jurídico, porque tiene una personalidad jurídica separada, pero en la práctica es una dependencia de la Armada Nacional. Entonces ahí no hay ningún lío de estar pensando en que le está pidiendo que firme un contrato. No, está tratando de conseguir un resultado, que haya un buque hospital en el Amazonas, que no es una mala idea, ¿no? Puede ser que haya sido mal concebida y mal ejecutado, lo que fuera, pero no es una mala idea. Y perdóneme, solo una última frase. El interventor hizo el superintendente hizo lo que haría cualquier jefe. Si usted no cumple mis instrucciones, si usted no consigue los resultados, pues se va. Pues yo estoy en total desacuerdo con Aurelio y con Héctor. Primero, porque la incompatibilidad y el conflicto de interés y el ejercicio de influir no tiene que ver con que ella sea mujer y el otro sea hombre, sino con el parentesco. Podía ser la ministra mujer y el superintendente delegado hombre, pero siendo esposos, ahí claramente se constituye un conflicto y un ejercicio sobredimensionado de sus funciones. Y lo segundo, la doctora Lina Baracaldo lo que dice es: no se habían cumplido los requisitos fundamentales para hacer el contrato, por más de que fuera con Cotecmar, y es que no había de dónde sacar la plata. Nadie sabía de dónde iban a salir los 16.000 millones de operación. 18.000. No, los 16.000 de la operación, ella dice nadie sabía, y los 18.000 adicionales al presupuesto de construcción en la etapa 1. Entonces se queda oxidando como los carrotanques de Bogotá. No, entonces, exacto, no había garantía de sostenibilidad del proyecto, porque sencillamente se iba a comprometer un recurso sin saber cómo se iba a sostener la inversión, con lo cual tiene toda la razón en no haberlo firmado. Y mal hace un superintendente en andar ferrocarrileando un contrato cuando esa no es su competencia, porque lo que estaba era ejerciendo una presión indebida para que, además con la firma de otro, qué belleza. Entonces la responsable es la interventora, y corra con las consecuencias después con Fiscalía, con Contraloría, porque qué belleza la que está diciéndole tiene que firmar o si no la voto. Es la superintendencia. Pero el punto de lo que dice... Ese es un buen punto, Luis Ernesto. Claro, la doctora Gómez no era responsable después. Firme usted porque si no la voto. Cuando llegaban las IAS, ¿no? Claro, cuando lleguen las IAS además, y no se hayan cumplido los requisitos, entonces la responsable es otra, a punta de amenazas. Me dicen expertos del sector salud que según la ley 715 del 2001, las funciones para ese tipo de casos son del gobernador del departamento y del Ministerio de Salud, no de la superintendencia. El gobernador que le dijo que además, no, si fuera y cierto es del lo que pacto dice histórico, Héctor, Néstor, porque este proyecto no tenía, Luis Ernesto, discúlpeme, no tenía el beneplácito, el chulito verde del gobernador, que es del Polo Democrático. Óscar Sánchez es del Polo y pertenece a la coalición, o se hizo elegir por la coalición del Pacto Histórico, Óscar Sánchez Guerrero. Héctor decía que era un muy buen proyecto, Néstor. Deberían preguntarle a los indígenas que pusieron una tutela porque no les consultaron el proyecto, no respetaron la famosa consulta previa que tanto le gusta al gobierno del presidente Petro. Pero yo sí creo que puede ser un buen proyecto. Pero aquí la discusión y lo que plantea Héctor es la señora Gómez está haciendo su deber, no se está extralimitando. Si así fuera, pues entonces la que firmaba la destitución de la interventora hubiera sido ella. Pero quien despide finalmente a la interventora es el superintendente general. Es decir, aquí claramente hay algo atípico, y es que la que da las órdenes le da la orden a su jefe de que eche a la otra persona. Sí. ¿Y por qué tiene esas facultades? Pues las tiene porque es la esposa del ministro, digamos. Sinceremos la conversación, y aunque yo también creo que el proyecto del buque hospital puede ser buena idea o lo que fuera, aquí la realidad es que ella está haciendo eso por su condición de primera dama. Pasa que en todas partes. Eso de que un funcionario que es el jefe inmediato de otro, pues le dice haga, o si no se va, y si efectivamente no hace y se toma la decisión de irse, pues la toma el gerente, el presidente de la compañía. En un ministerio, por ejemplo, un viceministro Héctor, tiene dirección. Déjeme terminar eso, Néstor. Eso le iba a decir. Un viceministro tiene Héctor, directores a cargo. Si le dice a usted y tiene unos directores a cargo. Usted fue viceministro hace un poco de tiempo. Si sí, le dice, cuando los ministerios eran chiquitos. Bueno, por ejemplo, usted me va a decir, no porque el ministro en ese momento... Yo no tenía funcionarios a cargo, pero
pero le lo dicen, que digo es que Héctor, los viceministros tienen hoy unas direcciones a cargo. A ver, pero le digo, ese Héctor, es un gran ejemplo. Usted es funcionario público, viceministro o lo que sea, interventor de un hospital, lo que usted quiera, el ejemplo, y le dicen, Riveros, señor Riveros, doctor Riveros, firme ese contrato o se va. Y usted dice, pero es que no hay unas condiciones para firmar el contrato. No hay plata, no hay presupuesto. Mi pellejo está en riesgo. Cuando usted firma, usted sabe que el que se arriesga con la firma, eso quiere decir, yo soy el responsable. Es que yo ya dije que la interventora me parece que tenía unas razones respetables. Me parece que ella no estaba actuando por capricho ni quería obstaculizar el proyecto. Esa es otra discusión. Si todos tienen razón en el siguiente sentido. La superintendencia estaba exigiendo que se consiguiera un resultado. La señora estaba señalando, la interventora estaba señalando que el resultado no se podía conseguir porque faltaban unas condiciones para eso, y continuaba, y ahí, digamos, puede llegarse a una decisión que puede resultar equivocada, pero ustedes dicen, de modo que entonces la señora hablaba y ella ni siquiera era la que firmaba. No, mire, el caso del viceministro es un gran ejemplo. Incluso lo iba a poner al revés, pero lo voy a poner de esta manera. El viceministro no se lleva bien con el ministro y el ministro le pide una cosa y le dice haga y no sé qué, y finalmente le dice si no se va. ¿Sabe quién tiene que despedir al ministro? El presidente de la República. Al viceministro, el presidente de la República. Entonces ustedes lo que están pidiendo es que en ese caso el ministro le diga al viceministro, perdóneme, voy a anunciarle al presidente de la República que usted no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones y voy a pedirle a él a ver si en su discrecionalidad y sapiencia decide retirarlo del cargo. No, por supuesto que no. Va y le dice, usted se va. ¿Y qué es lo que hace? Pues ir a decirle al presidente, yo no puedo seguir trabajando con ese viceministro. Punto. Así pasa con los superintendentes delegados respecto de las personas que están debajo en la estructura administrativa. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido, estar diciendo que ella está hablando indebidamente de una cosa. No, porque ella es su jefe. Ella es la jefe de los interventores de las IPS intervenidas, es la superintendente delegada, en este caso la doctora Beatriz. Pero entonces usted lo que está diciendo sea esposa del ministro que tiene derecho a saltarse los requisitos para hacer un contrato. Es que ese era el argumento. No hay disponibilidad presupuestal para el sostenimiento, ni está alcanzando la plata de la cual disponemos para poderlo hacer. Ese es un tema técnico que yo creo que puede tener validez, pero el problema es que no es poca cosa. Esa es la almendra del tema. Constriñendo a que incumpla la ley, a que incumpla la ley de contratación. ¿Dice usted que es un tema técnico menor, Álvaro? No, menor no. Es importante, pero es digamos que el tercer tema. El primero es el problema institucional, que es que los órganos de vigilancia y control, que son las poderosas superintendencias, y los dictadores privados, que son los interventores, como bien lo señala todo el tiempo Héctor, no son independientes a pesar de que las normas lo dicen, son dictaduras. Pero distinto no son independientes a pesar de que sí son independientes. Las normas dicen que son independientes y no lo son. Pues si es independiente, es independiente. Si la norma dice que es independiente, pero es independiente. No lo son por la razón que dijo Héctor, que es evidente, que son del libre nombramiento y remoción. O sea que eso es una mentira que las mismas normas promueven. Generan la forma de nombrarlos y después dicen que son independientes. No es cierto. Usted y yo somos de libre nombramiento y remoción y somos independientes. ¿Quién dijo que el hecho de que sea de libre nombramiento y remoción pues lo que dijo la funcionaria, si no firma se va? Otra cosa es el hecho de que la funcionaria sea esposa del ministro, sí. que realmente eso es un chisme, porque si tenía las facultades para hacer lo que hizo y lo tenía, pues no importa que fuera la esposa, un chisme, porque tenía las facultades. Pero y lo que hizo es lo que hacen los mandos medios casi siempre, que se sienten dueños de la entidad o de la empresa y expresan sus excesos de personalidad diciendo aquí mando yo, hasta que los echan. Hasta cuando esa señora se vaya dejará de ser, aprenderá a no maltratar a sus funcionarios, pero que hizo lo que puede hacer porque la facultad ¿Cuántos delegados se lo da? Sí. Álvaro, ¿cuántos delegados tiene la Superintendencia de Salud? No sé. 7. En consecuencia, ¿los interventores tienen 7 jefes en esta teoría? ¿Felipe? No, pero lo que decía Héctor, que fue muy coherente. A ver, si son independientes, entonces dejen de decir que la responsabilidad por los problemas de la salud es del gobierno.
No, pues claro, nombra el gobierno para mejorar las cosas. Pero ¿quién dijo vigila el gobierno? Pues la responsabilidad del gobierno. Dijo que la independencia le quita la responsabilidad política como si fueran temas contradictorios? Pues depende. Si son independientes para hacer lo que les da la gana, pues obviamente el gobierno no puede responder. ¿Y entonces por qué los echan? Porque es lo que estoy diciendo. La norma dice que son independientes, pero no lo son en realidad. Hay comunicado, atención, de la Superintendencia de Salud sobre la señora ¿Puedo leerles un párrafo de la resolución de 2020 que explica las funciones de la superintendencia a la que pertenece la doctora Beatriz Gómez? A ver. Que creo que por ahí puede estar la bolita. Ordenar a los representantes legales de las instituciones prestadoras de servicios de salud los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares de índole jurídico, financiero, económico, técnico, científico o administrativo que en esta se presenten. Estás escuchando Blue Radio. Un millón de noticias, sueños, emociones, 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos... Se está produciendo en este momento pronunciamiento de la Superintendencia de Salud sobre el tema del ministro, sobre el tema de la esposa del ministro y sobre el caso de Leticia. Camila. Aunque, Néstor, este comunicado, que tiene 3 puntos, que lo emite esta mañana la Superintendencia Nacional de Salud, no dice nada de las competencias de Beatriz Gómez Consuegra y de la esposa del ministro, es decir, ella que cumple las 2 funciones, ser la esposa del jefe de la cartera y además ser superintendente delegada. El comunicado se limita a decir 3 cosas. Lo primero, que la Superintendencia Nacional de Salud es autónoma e independiente y que lo que se dedica es a unas funciones de inspección, vigilancia y control. El segundo punto dice que la Superintendencia Nacional de Salud cumplió la ley para emitir la resolución con la que sacaron del cargo a la interventora del Hospital San Rafael, Alina Baracaldo, a quien usted y todos los oyentes acaban de escuchar, que esa decisión fue tomada por recomendación del Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia y que se tomó revisando un informe de los incumplimientos de los indicadores técnicos de ese hospital, el Hospital San Rafael de Leticia. Finalmente, que la Superintendencia está comprometida a cumplir la ley dentro de la institucionalidad en el ejercicio de sus funciones. Eso dice el comunicado, ni una sola palabra de la forma y de las competencias de la doctora Gómez, en este caso, el buque, el Hospital de San Rafael en Leticia. Ser feliz implica saber qué podemos controlar y qué no podemos controlar, para dedicarnos con todas las fuerzas a aquello que está en nuestras manos y saber aceptar y saber confiar en aquello que nos va por encima. Una de ellas es el tiempo. Usted y yo no podemos agregar ni 1 minuto ni 1 hora a nuestra vida. Tú y yo no somos los dueños de esta coordenada. Entonces necesitamos agendar, organizarnos, dar lo mejor en cada momento y saber aceptar. No vivas en esas angustias, en esos afanes, diría mi abuela, en esas afugias. Aprende a vivir en el presente, a respirar profundo y a saber actuar en el hoy. Oye, tú eres una persona valiosa. Tú sabes. El gobierno nacional parece tener un motivo menos de preocupación. Es la decisión de los comuneros del sur de avanzar en el acuerdo de paz y dejar las armas. 585 artefactos entre minas, morteros, cilindros, bombas y granadas, que fue el material de guerra que fue destruido por el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos Marte del Ejército y que es la primera entrega y el resto debe entregarse en los próximos 3 meses cuando avancen los acuerdos que se han centrado en 3 temas principalmente: el desescalamiento de la violencia, la implementación
de las transformaciones territoriales y la transición de los integrantes de este grupo armado a una vida civil y hacia un movimiento social y político. Es lo único que le ha salido bien al presidente Gustavo Petro en su programa de Paz Total, porque es el primer grupo ilegal en iniciar el proceso de dejación de armas y significa sí un respiro, particularmente para el departamento de Nariño, 10 de sus municipios donde por más de 32 años hizo presencia este grupo ilegal. Una caída dramática, impensada de la economía, que significa, por supuesto, una pérdida en el poder adquisitivo de todo el mundo, pérdidas millonarias para las empresas, empezando por las tecnológicas que están teniendo esta mañana caídas terribles. Apple, por ejemplo, el gran símbolo de la tecnología, del conocimiento en Estados Unidos, está cayendo casi 8%. Tesla, la de Elon Musk, cae más de 10%. Las tecnológicas vienen castigadas en rojo, pero no son las únicas. Después viene Visa, viene PayPal. Las cifras en rojo han obligado a suspender las ventas de las empresas Foxconn, por ejemplo, que es la que fabrica los iPhone a Apple. Y el gobierno de China acaba de anunciar formalmente que bloquea el acuerdo para traspasar a un fondo de inversión, a BlackRock, los puertos chinos en el Canal de Panamá, que había sido, y es el tiro en el pie que se pegó el presidente Trump, uno de los motivos de la queja, que China está creciendo mucho en América Latina y que por eso iba a ponerle aranceles a China. China responde no solo con aranceles recíprocos, con bloqueo a empresas chinas, sino también... Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 46 minutos. De verdad que creo en el poder de la nostalgia. Particularmente a mí me gusta tener esos viajes al pasado para volver a vivir en mi mente y en mi corazón experiencias que me hicieron bastante feliz. Traer las voces de los que amamos y ya se fueron al exilio eterno, volver a sentir el gozo de algunos triunfos vividos o tratar de revivir las primeras veces de la vida que tanto marcan nuestro ser, son momentos valiosos. Esos recuerdos, lejos de ser simple melancolía, son alimento para el alma. A veces se ve la nostalgia como una emoción que distrae del presente o que nos ancla en un ayer que ya no existe. Pero tengo la certeza de que solo se puede construir un buen presente si se ha aprendido las lecciones del pasado, si se ha entendido de que estamos hechos, qué nos dolió, qué nos impulsó, qué nos marcó para siempre. La nostalgia bien vivida no es retroceso, es una raíz. Más peligroso me parece el olvido. El olvido nos hace daño porque nos deja sin identidad, sin historia, sin ese contexto seguro en el que podemos realizarnos. Nos vuelve livianos, sin sentidos y hasta nos desconecta de todo. Por eso me niego a olvidar lo que me trajo hasta aquí, incluso cuando recordar duele, porque hasta el dolor tiene algo que enseñarme. En la obra literaria de García Márquez, la nostalgia de Macondo no es solo un recurso narrativo, es una declaración de amor a lo vivido, una mezcla de melancolía por un pasado idealizado, un sentido de pertenencia a una tierra mágica y una forma de resistencia contra el olvido. Macondo se vuelve símbolo de la memoria que no queremos soltar, de la vida que nos habita, incluso cuando ya no está. No todo pasado fue perfecto, pero lo que hemos vivido es parte de lo que somos. No se trata de vivir atrapados en el ayer, sino de permitir que lo vivido nos inspire a seguir inscribiendo la historia con más conciencia, con más gratitud, con más verdad. Oye, recordar también es una forma de amar, y la nostalgia, bien acompañada, puede ser uno de los lugares más fértiles para nuestra alma. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. No hay brote de VIH en el país, pero sí un aumento de casos. Si usted este fin de semana leyó en redes sociales sobre un brote y aumento excesivo de casos de SIDA en Colombia, las aclaraciones del Ministerio de Salud le interesan. Según cifras de esa cartera, que son hechas en colaboración con ONU-SIDA, se han identificado en Colombia 185.954 personas que viven. Afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 50 minutos, momento para hablar de deportes. Bueno, momento para hablar de un símbolo en el mundo del deporte. Pasan las horas y sigue el mundo del fútbol generando mensajes de cariño y de recuerdo sobre Jorge Bolaño, el ídolo del Junior de Barranquilla en el 93 y 95, el hombre de Selección Colombia que también brilló incluso en el Campeonato Mundial de Francia 98. A sus 47 años de edad, Jorge Bolañito, murió producto de un infarto en la ciudad de Cúcuta. Allí dirigía un equipo sub-20 y lamentablemente después de sus años dorados, recordamos su paso en el 98 al Parma, 7 temporadas vistiendo la camiseta del equipo italiano, luego en la Sampdoria, en el Lecce, en el Módena, para regresar a Colombia y terminar su carrera como jugador en el Cúcuta Deportivo. A propósito, Gianluigi Buffon, su excompañero en el Parma, junto al propio Tino Asprilla, ha colgado en sus redes sociales un mensaje diciendo: Jorge fue un inolvidable amigo y compañero de equipo, un básico en un vestuario de extraordinarios campeones. Jugamos y ganamos juntos en los años dorados de un gran Parma. En el campo luchó sin escatimar y fuera del campo de juego. Recuerdo con cariño su amistad y humanidad que lo convirtió en un ejemplo para todos. Siempre te llevaremos con nosotros. Descansa en paz, amigo. Escribe Gianluigi Buffon. El Parma también ha posteado un mensaje con una fotografía celebrando una anotación de parte de Bolaño y la palabra, la expresión "Chao Jorge", despidiendo a un jugador que hizo parte de una generación dorada con Buffon, con Cannavaro, con el Tino Asprilla, con Crespo, el argentino, con Lilian Thuram, el francés, solo para mencionar a algunos. Así que a la familia de Jorge en Cúcuta, en Barranquilla, nuestra voz de condolencia y apoyo en este momento difícil. A propósito, los contrastes de la vida, el fútbol, la vida y la muerte. En la fecha 12 jugaba el Junior en el Metro, en el Metropolitano, ganó 1-0 al Independiente Medellín y el gol de Carlos Vaca permitió para ilustrar una celebración histórica. Les decíamos hace algún rato, la del perrito, que en los 90 montaron Valenciano, el Pibe, Pachequito y Bolaño, y que en la tarde-noche anterior lo hicieron, aún sin conocer el deceso, la muerte de Jorge Bolaño, Carlitos Vaca, Teófilo Gutiérrez y Paiva, el paraguayo. Vaya coincidencias y momentos que deja el fútbol. El fútbol que sigue, aparte del triunfo del Junior, que es colíder, Millonarios ganó en Bogotá frente a Fortaleza 2-0. Kevin Palacios y Luis Marimón fueron los hombres de gol. Pereira igualó 1-1 con el Chico y Águilas Doradas cayó 2-1 frente a Llaneros. Con ese panorama, el líder hoy es Millonarios con 25 puntos, los mismos del Junior, que es segundo. Nacional ahora es tercero con 24, después de su victoria 1-0 frente al Unión. Cuarto, América también con 24, cayó la Mechita en Manizales 3-0 frente al 11 Caldas, con doblete de Dairo Moreno, que ha llegado a 353 goles, es hoy el rey, el monarca, entre los goleadores históricos de Colombia. Quinto, Santa Fe con 23, que empató en el debut del técnico Bava, 1-1 con el Pasto. Sexto, Tolima, que ganó 2-1 al Bucaramanga, llegó a 22 puntos. Séptimo, Medellín con 21. Y octavo, el Cali, que con 19 unidades y más 5 en la diferencia de gol, tras la victoria 3-1 ante la Equidad, supera al Pasto, que es noveno con 19, y también al 11 Caldas, que es décimo con 19 unidades. Hoy Colombia trabaja pensando en ajustar el camino del Sudamericano Sub-17. El miércoles arrancará la fase final. Más adelante les contaremos de esto y de los logros. Un nuevo título de Camila Osorio en la Copa Colsanita Zurich. 7:53. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El gobierno nacional parece tener un motivo menos de preocupación. Es la decisión de los comuneros del sur de avanzar en el acuerdo de paz y dejar las armas. 585 artefactos entre minas, morteros, cilindros, bombas y granadas, que fue el material de guerra que fue destruido por el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos Marte del Ejército. A las 3 de la tarde de hoy es la reunión, la primera entre gobierno Petro y empresarios colombianos, tocados por la decisión que entró en vigencia este fin de semana sobre aumento de arancel, 10%, que a partir del sábado van a pagar productos, inclusive el café Víctor, el café colombiano que llega a los Estados Unidos, que se va a encarecer desde hoy, seguramente en los supermercados. Y Néstor, además Colombia está llegando a esta guerra comercial produciendo casi 15 millones de sacos de café por año, la cifra más alta de las últimas 2 décadas que está reportando en este momento la Federación Nacional de Cafeteros. Es el informe oficial. Hasta marzo, en la variación 12 meses, la producción fue de 14,99 millones de sacos de café con un crecimiento del 31%, y en el mismo periodo, Néstor, las exportaciones fueron de casi 13 millones, creciendo un 19%. Así que llegamos con muy buenas cifras, no sabemos qué tanto se van a impactar o si de otro lado hay oportunidades, pero así llegamos a esta guerra comercial del presidente Donald Trump. O sea, entramos a la guerra bien, armados de buen café. El doctor Germán Bahamón es el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Bahamón, buenos días. Néstor, muy buenos días, un gusto saludarlo, muchas gracias por esta invitación y un saludo a la mesa de trabajo. Doctor Bahamón, pues sobra decir que el café es nuestro gran producto nacional, el de mayor exportación, el histórico de Colombia. ¿Cómo nos va a pegar? ¿Qué han analizado ustedes en la Federación el arancel de 10% que está poniendo el presidente Trump a productos colombianos? Néstor, lo importante y lo que hemos venido revisando internamente en la Federación es tener mucha prudencia. Lo que nosotros encontramos en esta guerra de tarifas, como se ha denominado, es que lo que acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, es algo que es la cuota inicial. Es lo que está él proponiendo al mundo, y habrá una ronda de negociaciones, tal como también lo ha venido anunciando el mismo gobierno americano, que ya 50 países están en ese proceso, y nosotros tenemos también la posibilidad de hacer lo mismo. Para el café, Néstor, en particular, y de acuerdo a las noticias que ustedes acaban de presentar, para el café ese impacto del 10%, hay que analizarlo de dos maneras. La primera es si ese impacto del 10% al trasladarlo al consumidor final tendrá un efecto en la demanda, y el segundo punto que hay que tener en consideración es la pérdida, ganancia o estabilidad en la competitividad. Y ahí es donde nos queremos centrar nosotros. En este momento, el café colombiano no perdería competitividad, conservaría la competitividad que tiene contra países como Brasil y Honduras, que son nuestros competidores más cercanos. Y en ese sentido, hoy no tendríamos una afectación evidente, además teniendo en cuenta que a Indonesia y a Vietnam los aranceles sí se les pusieron mucho más altos. Sí, pero Vietnam, que es nuestro competidor, ya está negociando con Estados Unidos. Vietnam ya se arrodilló y le dijo, está en el grupo de 50 países, le está diciendo a Trump, nosotros le quitamos cualquier arancel, pero no nos castigue. Así es, Néstor, como lo dije al inicio, esto es un tema que está en desarrollo y necesitamos que la diplomacia comercial
sea muy bien manejada en beneficio de la no afectación de la economía cafetera en Colombia. Doctor Bahamón, México, ¿qué tanto café produce? Porque, por ejemplo, los productores de aguacate están muy preocupados porque las exportaciones agropecuarias de México no están gravadas y nosotros sí, así sea del 10%, que es como la barrera mínima. Eso nos haría, menos competitivos que México, que está ahí cerquita de Estados Unidos, cuando hablamos de temas agropecuarios. Pero en el café, ¿cómo es la situación? Sí, en el seno de la SAC se ha venido revisando esa particularidad, el caso puntual del aguacate, que nos han comunicado que hay una afectación debido a que, como ustedes bien lo han venido registrando, México y Canadá han tenido una relación tensa en torno a la negociación de los aranceles o las tarifas arancelarias. Nosotros con México, definitivamente México en este momento tiene 0. Y nosotros quedamos con 10 a partir de hoy. México no es un país que tenga una producción grande de café, pero sin embargo, obviamente perder competitividad con México no es algo que nos tranquilice. El problema sería si Honduras y Brasil quedan con una diferencia en tarifa arancelaria con respecto a Colombia, y Vietnam, que produce robusta, también parte de la canasta de ingredientes de café, logra negociar una tarifa arancelaria distinta. Entonces, por eso la reunión de esta tarde va a ser importante para conocer la estrategia en la diplomacia comercial, en cómo nos vamos a mover. Sí, ¿y ustedes qué van a proponer entonces en esa reunión? Queremos también oír al gobierno. Es bien importante entender cuál es la estrategia del gobierno, porque nosotros representamos al café, el renglón más importante de la economía no minera en Colombia en términos de exportación, y Estados Unidos es el 40% de nuestra exportación. Y acá